El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González y Corporal. Una institución de genuina formación rural. Villa González es un municipio, claro, muy cerca de Santiago, pero uno sabe que confluyen muchas comunidades rurales que, aunque están cercanas al ambiente urbano, pero no hay duda que es zona rural, todavía mucha producción agropecuaria, principalmente el tabaco, que es uno de los cultivos más emblemáticos de la zona. Villa González necesita de esos apoyos de instituciones como esta, creada por gente de cristianísima formación, como hemos dicho, y gente de ancho ánimo, de servicio a la comunidad, con mucho trabajo comunitario. Por tanto, el éxito de esta institución está asegurado en cuanto a la dirección, pero necesita de los apoyos, de esos esfuerzos de caridad de cada contribuyente. Y ese dinero o esos recursos que recibe esa institución son para uso exclusivo de atender esos reclamos de familias muy pobres, para combatir esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que espera por su caridad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, en este programa nosotros queremos siempre decir las cosas con claridad, y la decimos con claridad. Y las fuentes fidedignísimas, me atrevo yo a decir, de la cual muchas veces nos nutrimos para hacer comentarios sobre circunstancias o situaciones que se presentan. Son fuentes, como he dicho, fidedignas, gente que me informa de cosas que yo las analizo y pienso que son correctas. Y entonces me atrevo a decir aquí muchas de esas cosas y otras porque la viví yo mismo, o la vi, la pude apreciar y también tomarla de ejemplo. Muchas cosas que uno dice, claro, le doy un tono muchas veces, o un matiz tal vez muy dramático o muy sentido a mis
A mis sentimientos, valga la redundancia, le doy mucho énfasis muchas veces, y bueno, pero eso es parte de no de la dramatización de la cosa aquí, no, sino de la forma de ser mía. Pero uno trata de hacer las cosas, de decir las cosas con esas precisiones, con lo que exige la verdad, o como lo exige la verdad de las cosas. ¿Por qué traigo este comentario? Porque hoy quiero enseñarles el titular del periódico El Nacional de hoy. ¿Y qué dice el titular del Nacional de hoy? Miren qué dice ahí. Muro fronterizo no arranca luego de 30 días de inicio de la obra. Bien, ¿qué dije yo aquí? Señores, el muro no se ha pegado un blow. El muro. Cuando usted lee la noticia completa, confirma además lo que yo había dicho, que solamente 2 agrimensores tomando lecturas, midiendo en la zona del Saladillo, esa zona por ahí, por donde va casi la desembocadura del río Masacre. ¿Por qué decíamos eso? Porque nosotros estamos en aprehensión con las decisiones de correctivos migratorios de la autoridad nacional. Entonces, como ese es un tema que hemos tenido que tratar tantas veces en este programa, y que yo me he quedado también en una situación de que ya no quiero sentirme burlado ni engañado, ni frustrado por palabras ni presidenciales, ni gubernamentales, ni palabras extranjeras dichas sobre el país, y yo no creo en nada de eso, porque a mí hay que, como decía Santo Tomás, yo quiero ver para creer. Entonces, ese asunto del muro, que nosotros nos adelantamos, se puede decir, hace semanas que hablamos, más de una semana para atrás, hace que estuvimos hablando del muro. ¿Por qué? Porque es que no es verdad que usted me va a decir ahora que las Fuerzas Armadas tenían esta información y estaban esperando, bueno, que el presidente tomara la decisión de, bueno, vamos a dar el primer Picasso, ok, presidente, mire, aquí están todos los datos, porque el propio presidente en una oportunidad se le preguntó del muro y él dijo, no, el dinero del muro está ahí, eso está presupuestado, eso fue el año pasado, óigase bien, comenzando el año pasado, pasó ese año y vino el otro y dijimos nosotros, va en el segundo presupuesto. Es decir, ya hay acumulación del presupuesto. El presidente dijo que ese dinero estaba presupuestado, pero que estaba esperando que el Ministerio de Defensa presentara las informaciones para la licitación, que ya eso estaba a nivel de licitación, el muro fronterizo. Bien, el presidente va a ir a dar el primer Picasso, dice el Nacional, hace 30 días. El presidente dio el primer Picasso y todo el mundo interpretó, no todo el mundo, mucha gente interpretó y aplaudió y le han dado un apoyo al presidente por ese gesto de iniciar el muro. Yo me quedé, como dicen, yo me quedé rezagado en esa disposición de aplaudir, porque es que ya hemos visto y oído tantas cosas con respecto a la migración por parte de los presidentes, que uno se queda en la posición de Santo Tomás, porque es que ya uno está muy viejo para uno sentirse que no están haciendo, como dicen, no están montando pajaritos en el aire, como se dice. Dije yo, la política migratoria del gobierno ha estado vacilante,
porque que se han dicho muchas cosas, pero no se ven, no se hacen, no se reparten, hemos dicho nosotros muchísimas veces. Bueno, pues con respecto del muro, se supone que las Fuerzas Armadas tenían esa información, ya la información básica para mandar una licitación, es decir, los puntos de referencia, por dónde que va el muro, cuáles son las propiedades que tal vez va a afectar, propiedades privadas que están del lado dominicano y por dónde va a pasar ese muro, querrá que le paguen o se indemnicen esa gente que tienen sus terrenos por donde pasaría esa línea de bloque o la malla, lo que fuere. El costo de eso, porque se supone que hay que tener un presupuesto. Entonces las Fuerzas Armadas no tenían datos, por tanto era mentira lo que le habían dicho al presidente de la República. Entonces, por eso es que yo he dicho aquí, no le creo. Los 12,000 soldados, también le dijimos que eso no era verdad, porque entonces, si era verdad que había 12,000 soldados, primero, donde se concentran 12,000 personas ganando un salario, aunque sea bajo, como son los guardias, óigame, se ve el movimiento económico en la frontera, eso sería una verdadera revolución económica. 12,000 soldados que cobren su salario y gastan parte de su dinero allí, otros se lo mandarán a sus familiares, pero los militares donde se mueven 12,000 personas que lleguen a una zona fronteriza tan despoblada como es la nuestra. Señores, el efecto multiplicador económico se vería, no se ve. Sellar la frontera, bueno, eso era un sello, según decían el ministro de la Defensa. Tampoco se selló porque siguieron el tráfico y ahí están, que no nos cansamos de hablar del tráfico de ilegales en autobuses. Vienen en autobuses, es decir, vienen como turistas. He pasado a la franca, que pasan franqueados, deben tener franqueadores y azafatas para que les sirvan jugo de limón o refresco en la frontera a los ilegales. Gente detenidas en Asua. Pues bien, entonces, ese titular confirma lo que nosotros habíamos adelantado aquí, que ese muro estaba en una etapa ni siquiera de germinación, en una etapa de atraso que da o invita a que uno tenga que dudar de la propia palabra del presidente de la República con respecto al muro y del secretario de la Defensa. Pero también no es solamente el Nacional, el Listín Diario también. Apenas miden terrenos donde levantarán el muro. Se confirma lo que yo había dicho de los dos agrimensores. ¿Por qué? Porque la fuente que me informó a mí de esas cosas es una fuente segura, porque yo no puedo exponerme aquí a ponerme a hablar disparate, cosas disparatadas, sin tener la confirmación. Porque yo tengo que decir, tengo que ser honesto, yo no fui a la frontera a verlo. Pero las personas que yo tengo en todo el país donde yo llamo, que tengo muchísimos amigos, y me confirman las cosas, y ahí está confirmado lo que yo decía aquí. Entonces, no es solamente el muro, es todo lo que es la política migratoria. Me dice a mí que no se está haciendo nada a las parturientas, todo un allante y un aguaje. Desde que hablaron 3 voces de la Comisión Interamericana se callaron. No hablaron más de las parturientas. Las repatriaciones, no hay repatriaciones, por eso es que hay mafias traficando gente para acá, porque si no se repatria. Lo más lógico es que usted quiera estar en Santo Domingo, le paga a alguien, mira, yo voy para Santo Domingo, méteme ahí en esa guagua. Y él viene porque sabe que ¿cuánto es? $2,000, $5,000, tómalo, que yo me voy para allá, porque de ahí lo más que yo puedo llegar es a Puerto Rico en una yola y ya estoy en Estados Unidos. O me meto a atracar gente en Santo Domingo, busco un revólver, un arma, que ya están aquí. Tenemos organizados muchísimos delincuentes haitianos que viven aquí, y hay que ver los haitianos que andan en la calle aquí. Gente con pantalones en los pies, cantinflas y casi desnudo y con unas trenzas y unos ratafaris. Son unos tipos que usted no, eso no es haitiano que viene a trabajar, eso es haitiano que viene a pasear para ver cómo conoce el país, para robar. Porque aquí es que vienen.
o a chiripear por ahí en cosas que ni siquiera, porque óigame, el que arrastra un triciclo de coco, de plátano, qué sé yo, o de frío, esas son gente que están fajados trabajando, ese haitiano, y ese se le ve que trabaja. Pero usted ve aquí una banda de muchachos haitianos que usted no sabe qué es lo que hacen aquí. ¿Qué hacen esa gente aquí? Nadie sabe. Porque la autoridad no se interesa en saber. Y entonces, por ese lado, se detecta diríamos, una burda actuación por parte del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Y lo tengo que decir responsablemente. Esa es una. Ahora, yo no soy arúspice, como hemos dicho otras veces aquí. No soy predictor. Uno dice las cosas, repito, por la experiencia, por las vivencias, la observación, y uno sabe, como se dice, ya por dónde le entra el agua al coco, de dónde vienen los tiros, o como decía siempre don Juan Bosch, y que es del refranero más viejo del país, ya conocemos al cojo sentado y al tuerto durmiendo. Es así que estamos muchos dominicanos que ya no somos jóvenes y que además no hemos estado en un oscurantismo perdido allá en la ruralidad, ni nada de eso. Hemos estado en lo claro, como se dice, y hace tiempo que botamos las hojas, nos despegamos de las hojas rurales para llegar a estas ciudades de ruido y humo. Fue por predicciones que dijimos, el caso de Pepe Goico, esa es otra actuación burda e intransparente del Ministerio de Defensa del país. Y dijimos nosotros aquí, ese caso probablemente le traiga problemas al presidente de la República, el caso del Pepe Goico. Cuando nosotros lo dijimos era por ya la fealdad de sus actuaciones como militar, porque si él hubiera actuado como civil, bueno, pues ya eso no. Pero es que las actuaciones de ese señor pusieron en entredicho las mismas Fuerzas Armadas Dominicanas. Es decir, ¿cómo es posible que un militar de alto rango de las Fuerzas Armadas Dominicanas, jefe de una avanzada presidencial, este hombre esté involucrado en negocios con un amigo tan difícil de admitir? Un hombre que haya exportado 30 toneladas a los Estados Unidos, pero no porque se determinara después que saliera de su gobierno, sino que fue advertido, el propio comandante en jefe de ese gobierno, fue advertido por el secretario de las Fuerzas Armadas de su gobierno, de que esa persona que se había ascendido al rango de capitán del ejército era un hombre con un perfil mafioso, de traficante de drogas. Es decir, ya el gobierno conocía quién era el elemento. Entonces este señor, que es coronel, se involucra en esa situación y todo el mundo conoce lo que pasó. Bien, yo dije, de ese juicio, siendo yo agrónomo, porque yo no soy abogado, dije, hay que investigar a la consultoría jurídica del Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque ese ministerio es probable que actuara en forma negligente, es decir, dejar que se caiga la defensa para que el hombre tenga ganancia de causa. Y puse yo un ejemplo aquí de aquellos que engañan al Estado por vía de comprar o de no comprar, agenciarse un bien del Estado, un inmueble. En el caso, puse el caso de la reforma agraria. Esa persona tiene esa parcela, compra esa parcela a un parcelero que está prohibido venderla porque la ley 45 se lo prohíbe. La 145, perdón. Porque es un bien de familia. Pero el hombre la compra. Va a reforma agraria, consigue que le den una carta constancia
el hombre pasa por el tribunal, por el registrador de títulos, el hombre, el abogado del Estado, y hace un mambo, como se dice, y se agencia ese terreno para él. Es decir, es una usurpación del terreno público. Entonces, el Instituto Agrario, decía yo, en este caso tiene un año para conocer una apelación, darse cuenta del fraude, y entonces protesta ese fraude y evita que el terreno se pierda. Pero hemos dicho, cuando el propio director es consciente de eso, deja que hace, no apela para que ese bien se pierda. Es decir, el instituto no apeló, por tanto, tuvo su tiempo para apelar, no lo hizo, ya eso se perdió. Pero no saben de dónde viene la mafia, por dónde le entra el agua al coco. ¿Qué pasó? Nosotros dijimos, miren, ese caso, seguro que la defensa dejó que se cayera la defensa en el juicio para darle ganancia de causa al hombre. Porque uno sabe cuál es el interés de que el hombre vuelva a las Fuerzas Armadas o le pagaren. Pero ¿qué pasa? El periódico El Día de Hoy, señores, trajo una descripción ahí, que después de esta pausa yo la voy a leer, porque ese es un caso que el presidente de la República va a tener que tomar una decisión con el ministro de las Fuerzas Armadas. Pero vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, esta investigación que hizo el periódico El Día de Hoy con respecto a ese caso, que yo no lo trato por tratarse del caso de este señor ya, porque hablar de Pepe Goyco, eso es intrascendente, pero es la gravedad de ver involucrado al ministro de las Fuerzas Armadas protegiendo una ilegalidad. Es decir, una intransparencia. Eso es un dolo al Estado, un robo al Estado. Que a este señor se le reclame pagarle un dinero que ya se le pagó, porque era lo que nosotros decíamos. Es que ese caso se ve a todas luces, dice que ese señor le dejaron que pasara eso así, que se cayera, como se dice, la defensa no hiciera la defensa, digo, del gobierno, del Estado, que defendiera que ese señor ya había sido indemnizado. Pero ¿qué pasó? El periódico El Día investigó con el exministro de las Fuerzas Armadas, el señor Rubén Darío Paulino Sen, es decir, el anterior ministro de Defensa, que dijo que ese señor Goyco fue ascendido a general en condición de retiro y recibió una indemnización en el año 2019 mediante una resolución.
Así lo confirmó el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sáenz. Sin embargo, dijo que no recordaba el monto de la indemnización que recibió Goico durante su gestión. Una fuente reveló que Pepe recibió una indemnización de 5 millones por los salarios dejados de percibir desde 2004 hasta el 2019. Además, el Consejo Directivo de la Junta de Retiros y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas aprobó una pensión, óigase bien, al ex oficial de 70,000 pesos mensuales, la cual cobra en la actualidad. Ahora, señor, el que lee el oficio de Díaz Morfa es para que este señor se le reconsidere su entrada a la guardia, que vuelva, estudienlo. Pero imagínense ustedes mandarle un oficio a un superior como este señor, a subalternos. Conozcan eso en la Junta. Miren a ver este fallo, porque esto hay que conocerlo. Usted debió haber dicho, señores, esto llegó, pero esto es falso, porque ya este señor cobró su dinero, este señor fue indemnizado y tiene una pensión aquí de 70,000 pesos. ¿Y qué es lo que le vamos a pagar? Este tribunal, ¿quién le dijo a este tribunal que no era eso? ¿Quién lo dijo? La consultoría jurídica de la defensa fue la que tenía que ir a defender el caso y decir, mire, ese señor ya fue indemnizado, el señor fue ascendido a general de brigada para su retiro y se le pagó 5 millones de pesos y una pensión de 70,000 pesos. ¿Cómo es posible que aparezca un fallo, una sentencia? ¿Por qué apareció la sentencia? ¿Qué dice aquí? Conclusión, dice el periódico, un trabajo muy serio. La conclusión presentada por el Ministerio de Defensa, que iba en la dirección contraria de la posición del Ministerio Público, que pidió desestimar el pedimento del demandante, pedía al tribunal acoger la demanda interpuesta en su contra. En tal virtud, el Ministerio de Defensa no interpuso ningún recurso en contra de la sentencia hasta lograr que llegara a la situación de ser ejecutoria. Señores, yo soy agrónomo, yo no soy abogado. Y desde el principio nosotros advertimos que era eso lo que andaba ahí, lo que subyace ahí. Esa dejadez, pero una dejadez agrede, como yo explicaba de la reforma agraria, como lo hicieron en Bahía de las Águilas, eso lo expliqué yo aquí hace como 2 semanas, que sé yo, 1 semana y pico atrás. Eso es una barbaridad. ¿Qué más? En tanto, la parte que representaba a Pepe Goico en el juicio afirmó en sus conclusiones que este nunca ha cobrado un solo centavo, obviando que en el 2019 la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas lo indemnizó. Señores, pero ¿y cómo es posible que entonces Díaz Morfa no le dijera a esa gente, miren, señores, ese caso es indefendible? Goico, Pepe es mi amigo, dice el periódico más. Se les recuerda que Díaz Morfa y Goico compartieron funciones en el gobierno de Hipólito Mejía, ya que mientras el primero era el jefe de la seguridad del mandatario, el segundo era el jefe de la avanzada. Luego de salir del gobierno, Díaz Morfa permaneció como jefe de seguridad de Mejía y Pepe Goico continuaba siendo un colaborador asiduo del mandatario. Señores, ahora, ¿qué va a hacer el presidente de la República? El presidente de la República no le queda, si vamos a hablar del respeto a la transparencia, óigase bien, y a luchar contra la corrupción, no puede haber esta quietud, ni este alejamiento, ni esta displicencia, ni dejar pasar ese enredo como que nadie tiene la culpa de eso. Alguien tiene la culpa. El ministro de las Fuerzas Armadas, el presidente, no le queda más remedio que darle una reprimenda o algo. O no, yo no sé si un castigo, pero tiene que haber una sanción, porque es que están poniendo a la presidencia de la República, la ponen en apuro, en una
en una cruzada como la que tiene el presidente, de que el que se robe un chele del gobierno será castigado por la cárcel, con cárcel. Y eso, señores, pasar eso en forma no inadvertida, porque eso se conocía bien claro ahí. Pero hacer pasar esas cosas, o sea, que sucediera eso, esa sentencia no debió suceder, porque esa sentencia debió haber sido, haberle dicho, el Tribunal Superior Administrativo, haberle dicho, mire, esa sentencia, primero, no esa sentencia, ese señor no tiene derecho a nada ya. Ese señor fue separado, se le ascendió a general de brigada, se puso en retiro y además se le dio una indemnización de 5 millones de pesos y una pensión de 70,000 pesos mensuales. ¿Y cómo es posible que el ministro de la Defensa no supiera que había pasado eso? Si no lo sabe, también tiene que ser sujeto de una sanción, porque eso es actuar en forma ni siquiera negligente. Eso es en forma inepta desde el cargo, porque esas cosas no deben pasar. Entonces, hoy el presidente está obligado a ponerle una sanción al ministro de la Defensa para no quedar mal el gobierno, porque eso se refleja como un acto de mala fe contra el Estado dominicano. Y si, repito, si el presidente habló de que por un chele, todo el que cometa un acto, una indelicadeza y se robe un peso, un chele del Estado, no un peso, no, un chele del Estado, tendrá que responder en la justicia. Esto estamos hablando, señores, de 5 millones de pesos, más 70,000 pesos mensuales durante 18 años que ese señor tiene de vengando y que todavía le quieran pagar 7.8 millones de pesos más. Eso no es un desfalco al Estado, no, eso es un robo vulgar al Estado. Si pasara eso, porque hay que ver ahora cuál va a ser la actitud, qué van a hacer con esa, qué va a hacer la defensa con ese caso. Cuando esa junta, la junta que va a conocer eso, tendrá que decirle al ministro, señor ministro, mire, comuníquele al Tribunal Superior Administrativo que esto no se puede, este señor no se puede reintegrar, porque que este señor fue ascendido a general, puesto en retiro, se le pagó 5 millones de pesos de indemnización y se le está pagando 70,000 pesos mensuales como pensión. Y entonces, ahora yo me pregunto, ¿se podrá ir al Tribunal Superior Administrativo a decirle, mire, nosotros desconocíamos esto, estábamos inocentes de esto, fue una inadvertencia por este lado sana, o fue una inadvertencia a redes? Señores, esas cosas, por eso es que los gobiernos comienzan a dañarse cuando tienen sus amigos, esos amigos y todos esos funcionarios que son muchas veces protegidos y esas cosas. Eso son cosas delicadas en los gobiernos, por eso es que es tan difícil controlar la corrupción y controlar los actos, las indelicadezas, esas cosas no pueden ser, y el presidente tiene que cuidarse de eso y cuidar al presidente. Sus amigos y sus funcionarios son los que tienen que cuidar al presidente de la República, porque el presidente solo, él tiene que confiar en toda la gente que está a su lado. Pero si hay gente jugando a lo que le da la gana y el presidente está ajeno a eso, el presidente está expuesto también a quedar muy mal. Esas son cosas delicadas, ojalá se pueda. Yo he dicho, con todo el respeto, el presidente tiene que ir moviendo ese gabinete porque el gobierno, miren, los gobiernos a veces piensan que va todo muy bien, pero no necesariamente va todo bien. Y muchas veces van corriendo a varias velocidades, como hemos dicho. A veces va uno más lento y otro más rápido. Entonces, esas cosas, el gobierno tiene que actuar como una maquinaria, un mecanismo que funcione todo. O un organismo que funcione en todos sus órganos, que funcionen bien y que vayan todos manejando, como diríamos, en la misma velocidad y que vaya todo el mundo orientado hacia el mismo sitio, hacia el mismo lugar. Porque el gobierno no puede lucir a tientas.
nosotros señalamos aquí que era un error del presidente de la República haber hecho ese discurso anunciando que se iban a poner en tasa cero todos esos productos que se anunciaron porque iban a afectar a las zonas productivas. Lo dijimos nosotros aquí desde el principio. Pero es que aquí, aplauso para el presidente. Muchísima gente aplaudió al presidente. Pero nadie quiere decir, digo yo, porque ¿cuál es el problema? Estamos en una verdadera democracia. Aquí hay democracia. Aquí no está Putin, que no deja hablar a la gente. No, aquí está Luis Abinader, que es un representante de la democracia y que es confirmado un demócrata. Y que su gobierno está actuando dentro de los parámetros de nuestra democracia y de que la democracia, como dijo Chuchi, es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. El presidente ha dado pruebas fehacientes, fehacientísimas, de ser un demócrata, el presidente Abinader. Y de hecho, su gobierno tiene que actuar, tiene que ser respetuoso de la democracia. Bien, excelente. Pero hay funcionarios que también se callan, no quieren decirle la verdad a los presidentes, pues no tenemos que decirle a los que estamos en estos medios. O hay amigos que no se atreven a decirle la verdad. O hay también gente que se calla por asuntos de intereses, no quieren decir la verdad, pero hay que decir la verdad. No la verdad para necear o para hacer oposición a un gobierno, no, es que son cosas que uno tiene que decirlas, porque como yo como agrónomo, Manuel Fermín, agrónomo de años trabajando en los lugares más apartados y más cercanos de aquí, del poder, de todo, y nosotros estuvimos en todo, como dice, en cargos menores, pero cuando Balaguer gobernaba aquí, nosotros eran cargos menores, pero eran cargos que teníamos muchísimas responsabilidades. Porque si yo era gerente de INESPRE, por ejemplo, en una de las regiones del país, como era la región sur, que me tocaba la región sur entera, es verdad que eran cargos menores, pero nosotros teníamos funciones. Un director regional de agricultura y un director regional de INESPRE, éramos, como se dice, respetando la inmodestia, éramos dos jefes en los tiempos de Balaguer, éramos jefes, como se dice, valga la inmodestia. Pero, ¿por qué? Porque manejábamos presupuestos, altos presupuestos, y éramos lo que comprábamos, toda la producción nacional de los productos más importantes, lo compraba INESPRE, pero al mismo tiempo lo vendíamos a los comerciantes. Y teníamos que vigilar para que eso no se hiciera un desorden con el expolio ni la especulación. Más las relaciones políticas que teníamos, que debíamos tener nosotros, y las relaciones con todas las demás autoridades y toda esa influencia. Eso eran cargos pequeños, pero teníamos muchísimas responsabilidades. Y compartíamos esa responsabilidad entonces con el poder militar, con el otro poder civil que tenía que ver con las cosas del gobierno también. Entonces teníamos una participación muy activa y conocíamos de muchos problemas y de muchas situaciones que se daban. Eso nos permitía tener una visión de las cosas muy, muy especiales, porque estábamos, como se dice, estábamos en la vorágine, estábamos en los problemas y uno aprendía. Y por eso yo hago tantas referencias y hago casi reverencias de esas vivencias que uno tuvo en aquellos gobiernos de Balaguer, porque se trabajaba, eran gobiernos para trabajar. Eso no era de que bailando y francachela y los dineros recaudados de que vámonos a beber. Eso no era así. Era con trabajo que se respondía. Un director de INESPRE, un gerente de INESPRE no podía andar barajando, ni un director regional de agricultura. Teníamos que estar al frente de eso todo el tiempo por los problemas que surgían. Y además, eso se puede llamar el control que teníamos nosotros directamente con los mandos superiores, que teníamos que estar en contacto continuo
radio radio, que eran radio, que era por radio que nos manejábamos, porque no había celulares ni había esos teléfonos como ahora. Era con radio en los vehículos, pero estábamos en contacto 24 horas con los jefes, como se dice. Entonces, nosotros dijimos aquí, eso es un error del presidente, ese discurso. Señalar todos esos cero aranceles a productos que son, primero, o manufacturados localmente o de producción nacional, eso va a traer problemas. Ahí están ya las críticas, ahí están los reclamos. Lo advertimos sanamente. ¿Por qué? Por esas experiencias y todas esas vivencias que he señalado anteriormente. Vamos a una breve pausa y volvemos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles. Hoy es el día que el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, esa cabeza de Patricio Romano, como digo yo, nos presenta su blog La Pregunta. La fuerza mayor en favor de lo individual, muy limitada para las acciones de gobierno. Señores, esos trabajos de Marino Vinicio Castillo son trabajos pensados. La fuerza mayor en favor de lo individual, muy limitada para las acciones de gobierno. Bueno, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, como todos los miércoles, nos presenta su blog La Pregunta. Bien, ¿por qué insisto en esas cosas? El presidente no tiene asesores, pero parece que no lo quieren. O no lo reclama. Los Salomones. Usted sabe la fealdad que sería que al presidente le tengan que rechazar sus propios legisladores, tengan que rechazarle esa ley de aplicar tasa cero a 67 productos por un tiempo limitado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que para que el presidente no quede mal, los legisladores digan, miren, vamos a poner esta medida, aunque sea por 30 días, por 40 días, para que el presidente no quede tan mal. Y los productores digan, bueno, está bien, ya es un mes y 10 días, vamos a esperar. Y no 6 meses o 4 meses, qué sé yo. O sea, los propios legisladores de su gobierno van a tener que decir, presidente, esto no se puede aprobar porque usted, buscando favorecer al pueblo con esta medida, va a perjudicar a muchísimos productores, se van a sentir mal y esos productores, ¿qué van a hacer? Usted se lo va a ganar de adversario.
Los polleros, los productores de huevos, ahí están todos. Los avicultores están al grito, van a gritar los cerdos, los productores de res, van a gritar los productores de productos papas, por ejemplo, los productores de papa de Constanza, o los productores de fruta, que tal vez haya, que no sé si las frutas tal vez no están incluidas, no lo sé, creo que no, y sería conveniente que no. Pero productos como el aceite, ¿qué va a pasar con los productores de aceite? La mantequilla, ¿qué va a pasar con los productores de mantequilla? La leche, etcétera, los quesos, no sé, si el salchichón y esas cosas. Entonces hay una serie de productos. El arroz, bueno, yo creo que sacaron ese producto, lo sacaron, pero entonces el gobierno tiene que pagar 450 millones. Una cosa que no anda bien. El gobierno le falta una asesoría, el presidente necesita asesores. Pero no hay los asesores, no hay Salomón. Y yo he dicho aquí, señor, un hombre como Balaguer, un doctor de Estado era Joaquín Balaguer. Hay que ver la experiencia que tenía Balaguer. Y Balaguer tenía asesores, no porque era ciego, porque eso ya era cuando Balaguer estaba ciego. Se entendía que tuviera gente, que bueno, mire, dime de esto, de aquello, esa avenida, ese puente quedó bien hecho, quedó bonito. No quedó torcido aquello, que soy yo. Bueno, está bien, porque Balaguer, ese era otro Balaguer. Pero es que yo estoy hablando del Balaguer que veía. El Balaguer de los 12 años tenía una Comisión Nacional de Desarrollo, tenía asesores, señores, asesores para leyes. Un hombre como Balaguer, tan curtido en asuntos de Estado, un doctor de Estado, no es de que un jefe de un hombre de Estado, no, un doctor de Estado, Balaguer. Un hombre que promulgó 87, 88 leyes y que hizo una constitución. Pero fíjense la gente que anduvo ahí detrás. El presidente pretende hacer una reforma. Señores, ya ustedes ven ahí, Leonel Fernández hizo una oposición. Bueno, se lo comieron vivo. Pero resulta que otros juristas salen gente del propio, del entorno gubernamental, el doctor Guesquea, sale José Luis Tavera, salen otros juristas, hasta el magistrado Subero, y sale incluso hasta Participación Ciudadana, y gente que están opuestos a la reforma. Entonces, el presidente sigue en su reforma, o sus asesores en ese asunto de la reforma, y muchísima gente en contra de la reforma, institución y todo en contra de la reforma. Pero en lo que yo digo, ¿quiénes hacían la reforma de Balaguer? Usted sabe lo que usted tenía a Polibio Díaz, Ricardo Ricur, usted tenía a don Luis, ¿cómo se llamaba? No recuerdo su nombre ahora, porque son tantas cosas que se me pasan. Pero eran aquellos hombres, juristas, que Balaguer, imagínense ustedes un Ruiz Tejada, o un don Juan Bautista Rojas Almanza, qué sé yo, Ravelo de la Fuente, esa gente que estuvieron ahí en la Suprema Corte de Justicia, o el mismo Contín, Aybar. Esas cosas, don Luis Julián Pérez, oigan los juristas, don Luis, entonces esas cosas son las diferencias. Bueno, no hay duda que la situación de Rusia, del señor Putin, de ese psicópata, asesino, criminal, porque no le cabe más remedio. Señores, ustedes saben lo que es. Ya hoy se le fue uno de los hombres más importantes en todo el proceso de reforma en Rusia, 30 años, Anatoly Chubais. Ahí debe haber una imagen que yo traje de Anatoly. Ese señor, 30 años, miren, al lado de Putin, tiene todos los años que Putin tiene en el poder. Pero estuvo con la reforma cuando Gorbachev y Yeltsin y Medvedev, ese señor que ustedes ven ahí, Anatoly Chubais, un técnico asesor en todo lo que fue la reforma de las empresas, de llevar la reforma de la nueva economía de mercado que se instaló en Rusia. Ese fue el hombre de eso. Chubais acaba hoy de salir
se fue del Kremlin, se fue, dicen que lo vieron por Estambul, en Turquía, y el hombre, uno de los principales asesores, se le fue a Putin, opuesto a la guerra de Ucrania. Porque eso yo no sé cómo los corifeos, aparecen corifeos defendiendo a este señor, a Putin. Como hemos dicho, ahí hay países africanos y ¿quiénes? Y toda esa escoria de países, como ni siquiera Cuba se atrevió a condenarla, se atrevió a favorecer a Putin, se abstuvo en aquella resolución de la no vinculante, desde luego, de la Asamblea. 141 países. Y hasta Venezuela se abstuvo y Cuba se abstuvo. Una cosa increíble. Solo Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, son escoria. Esos fueron los que votaron a favor de Putin. Entonces, este señor alegando, porque es la primera vez que yo veo que los propios invadidos o afectados no se quieren refugiar en los civiles, porque en la guerra, por ejemplo, como yo he dicho, en Fallujah, en Irak, los americanos tenían el problema que los insurgentes se cubrían con los civiles. Entonces no podían destruir a Fallujah, porque para Estados Unidos era fácil acabar con Fallujah, con esos helicópteros que incendiaban eso, unas casas viejas de tierra, qué sé yo, de tierra, de arcilla. Casas de arcilla. No pelearon su guerra, puerta a puerta. Entonces Putin, que es un cobarde, como yo he dicho, no se atreve a pelearle a los insurgentes o a los defensores de Ucrania. Vayan, peleenle. No, lo que quieren es crearle una situación humanitaria de que se mueran ahí, como quien dice, y se infecten con los muertos del hambre y de sed, porque le tienen un cerco a una ciudad. Y entonces los ucranianos le dicen, no, pero vamos a hacer unos corredores para que los civiles salgan y vengan y vamos a pelear la guerra ustedes y nosotros, militares contra militares. No, los rusos no quieren que se le mueran ahí como para forzarlo a rendirse. Pero eso es un acto de cobardía, señor. Entonces, ¿cómo es posible que usted venga y diga, quiera acusar a Ucrania y a Estados Unidos de tener un plan de usar armas químicas y biológicas? ¿Contra quién? ¿A quién es que se la van a aplicar? Porque no la pueden tirar ni siquiera en el este, en el Donbass, como señalan ellos. ¿Por qué? Porque son ucranianos los que están ahí también. Entonces usted tira una bacteria en el este y se va a mover para el oeste también. ¿Y qué guerra es esta? Que usted va a tirar bombas químicas y biológicas a su propia población. Porque la población de Rusia, Moscú está muy lejos de ahí, de donde está Ucrania. ¿Cómo la van a transportar para llevarla allí? Entonces, eso es una cosa ilógica, propia de un hombre que está afectado anímicamente. Entonces, ese gobierno, yo vi una entrevista que le hicieron a Peskov ayer, el jefe de prensa de este señor, y eso daba pena verlo con Amanpour, la señora Amanpour, eso daba pena ver a este señor, el vocero del Kremlin, mintiendo. Y hablando de guerra nuclear, si la existencia llegara a estar en peligro, por la existencia de quien en Rusia no ha caído una bala. Y la OTAN sí ha reforzado, como han dicho la gente de la OTAN, nosotros hemos reformado todo el flanco desde el Báltico hasta el Mar Negro, sí, porque estamos esperando a ver qué es lo que ustedes van a hacer. Ya Polonia, fíjense lo que dijo Polonia, pues yo lo dije aquí, Polonia anda buscando una guerra con Rusia. Propuso algo que eso se sabe que es ilógico. Una fuerza de paz que llegue allí sería ideal, pero si van gente de la OTAN, ya dice Rusia que ellos van, si van esa gente se lo van a enfrentar, claro, eso es entendible, y se ampliaría la guerra. Por tanto, Polonia, esa posición de Polonia, se sabe que eso es casi una provocación. Pero tal vez advirtiéndole a los rusos que ya ha tenido, parece que unirse, dos contra un país pequeño, eso es increíble. Y pidiendo ayuda a China. Entonces, todo esto es una falacia. Y así han denunciado de que los acuerdos de Minsk, eso es falso también. Porque Jim Baker, que fue el jefe del Departamento de Estado del gobierno de George Bush padre, a Gorbachev le prometió a Estados Unidos y la OTAN
nosotros no nos vamos a extender al este. Muy bien, es verdad que se lo dijeron a Gorbachev. Y Gorbachev se lo pasó a Yeltsin, el poder. Bien, y Yeltsin no es un borracho, Yeltsin es un hombre que está enfermo. Estados Unidos le mandó un avión hospital con el doctor de Baker para que lo curara. Bien, un hombre bebiendo muchísimo vodka y qué sé yo, un beodo. Bien, cuando llega Putin en el 2000, 99-2000, ya 10 países habían querido ser parte de la OTAN. ¿Por qué? Los 10 países pequeños, entre ellos Polonia y los estonios, los bálticos, y Rumanía y Hungría y todo eso, ¿por qué querían ser de la OTAN? Porque vieron el oso, el ropaje de lo que llegaba al Kremlin con ese señor del KGB. Por eso fue que esos acuerdos fueron violados, claro, porque si usted ve, usted es un chiquito y ve las intenciones de este señor que llega al poder y lo que quiere es eternizarse en el poder y usar métodos agresivos como lo que usó en el 99 contra Chechenia. Entonces todos esos paisitos dijeron, no nos queda más remedio que acercarnos a la OTAN. Fue por eso que se violó el acuerdo, como se dice, de que la OTAN no se iba a extender al este. Esos 10 países que se unieron a la OTAN fue porque vieron las garras del señor Putin en el 99. Entonces, ¿qué hizo Ucrania? Ucrania en el 2004, ¿qué pidió? Unirse a la OTAN. ¿Por qué? Porque vio las intenciones de Yanukovych, un señor que era el presidente de Ucrania. Rusia, cuando perdió las elecciones y cuando vio la revolución que se llamó la revolución de la plaza del Maidán, que lo quitaron a su hombre, entonces Rusia, ¿qué hizo? Comenzó a presionar, le quitó el este a Ucrania y Ucrania pidió unirse a la Unión Europea o unirse a la OTAN. ¿Por qué? Porque sabe que tiene las garras del oso esperándolo también. Es que todo el chiquito se quiere proteger con un grande. Es decir, todo esto, señores, es una farsa que Putin no la va a poder pasar, pero ya se le están yendo los hombres de confianza. Nosotros lo advertimos aquí, ustedes verán esos oligarcas y lo envenenan y lo matan también, o lo hacen saltar del poder, porque son sus intereses que están a la pérdida. Y eso lo manda a matar, a ese señor Chubais, eso lo manda a matar, porque de una vez lo declara traidores. Pero resulta que a Rex Tillerson, Trump no lo mandó a matar cuando se fue del poder. Era el secretario de Estado de Trump. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se mata así, ni al señor John Bolton, al bigotón. Ese se fue, hizo hasta un libro acabando con Trump, pero Trump no puede mandar a matarlo, como sí ha hecho el señor Putin, que es un psicópata asesino, que no le perdona a nadie que traicione a su país, ni lo traicione a él, ni a sus intereses. Eso tiene defensores en este mundo, señores. Esa actitud realmente perversa, yo no lo voy a entender, porque yo sigo siendo un demócrata y el que cree en la democracia fue como dijo Churchill. La democracia es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás. Y agregó, y Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Eso es Rusia. Dicha esa sentencia por Winston Churchill. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.